Hola, buenas tardes. Alex, Manuel, veo que estáis conectados. ¿Me escucháis bien? Podéis responder a través del chat o si queréis podéis activar. Muy bien, Alex, de acuerdo. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Si quieres hablar o comentar alguna cosa, pues activas el micrófono y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Manuel, estás escribiendo. Sí, tienes el micrófono conectado. Yo no escucho el audio. A ver, no escuchas el audio. Alex, ¿tú escuchas el audio? Sí, pues entonces Manuel tiene que ser algún problema de tu ordenador, ¿de acuerdo? Eh, Esperaros un momento. Vale. Eh, Manuel, ¿continúas sin escuchar el audio? Bueno, pues a ver si sí que os voy a pedir por favor que mientras yo hable tened los micrófonos apagados si no os se cuela vuestro sonido ambiente. ¿Mm? De acuerdo. Pues bien, voy a empezar esta primera videotutoría de la asignatura de programación en su ciclo semipresencial de DAM. Vale, de acuerdo. Bueno, me presento primero. Tal vez algunos de vosotros, si estuvisteis presentes en la jornada de presentación del ciclo, llegasteis a verme brevemente. ¿De acuerdo? Soy Vicente Gómez y seré el profesor encargado de la asignatura de programación de DAM en su formato semipresencial. Tal como, a ver, un poco más de luz, tal como os comenté en algún mensaje que he enviado en el foro, la manera que vamos a tener de proceder, ya que la asignatura es semipresencial y por lo tanto se supone que, pues bueno, muchos de vosotros por cuestiones de trabajo, de horario, pues efectivamente habéis escogido semipresencial porque no os es posible acudir de forma presencial a las clases. Tenéis asignado un horario de tutorías colectivas, ¿de acuerdo? Que es los martes a partir de esta hora, de las 7 menos 10. Pues bien, en principio, por defecto, lo que haré será todos los martes lanzar y comunicar a través del foro una videotutoría como esta, por lo menos para ir comentando un poco la marcha del trabajo o ir apuntando más o menos por dónde tenemos que ir y qué cosas tenemos que hacer. Y estas videotutorías pues quedarán grabadas para su posterior consulta y se subirán de acuerdo a la plataforma. A ver, disculpad. Bien. Compruebe que efectivamente está grabando. Vale. Bien, como os decía, soy Vicente Gómez y soy profesor encargado de la asignatura de programación. La asignatura de programación tiene una carga docente importante, 280 horas en primer curso, por lo tanto tiene asociada una actividad relativamente importante en cuanto a carga de trabajo. Como indica su nombre, lo que vamos a hacer en la asignatura de programación es programar. Vamos a programar, vamos a implicarnos, a intentar aprender, a intentar manejarnos en el ámbito de la programación y para ello pues vamos a vamos a utilizar como lenguaje de programación el lenguaje Java, que es un lenguaje orientado a objetos. Es un lenguaje que actualmente pues bueno, tiene una importancia
relativamente seria en el mundo de la programación, es un lenguaje muy utilizado. De todas formas, yo que tengo ya cierta edad, pues he de comentar que los lenguajes de programación que he visto a través de mi vida, pues algunos de ellos nacieron, crecieron, se reproducieron y acabaron en algunos casos en algún repositorio y prácticamente muchos de ellos olvidados. No sé si este será el futuro de Java. De momento Java aguanta bien como lenguaje de programación bastante utilizado. De todas formas, es algo con lo cual inevitablemente vais a tener que lidiar a lo largo de vuestra vida profesional como desarrolladores, ¿de acuerdo? El hecho de que en cualquier momento aquel lenguaje que aprendisteis mientras estudiabais, pues dentro de X años, pues quede obsoleto, ya no se utilice, o pase de moda, o sea sustituido por otro, o el hecho incluso de que en algún momento pues tengáis que utilizar algún otro lenguaje de programación. Esto es, digamos, una pega del trabajo en el desarrollo informático, entre comillas, pero en fin, lo importante es acostumbrarse a utilizar un lenguaje de programación y adquirir pues ciertas rutinas y ciertos hábitos de trabajo en ver cómo y de qué manera se programa, que es algo que después uno siempre aprende y puede extender en el futuro si necesita utilizar algún otro lenguaje de programación. Todos los materiales se irán suministrando, como ya sabéis, a través de la plataforma educativa de Florida Oberta, la cual tuvisteis el otro día pues una sesión de formación. Esta es la entrada a la correspondiente asignatura de programación en semipresencial, ¿de acuerdo? Una de las primeras cosas que tenéis que comprobar es pues que efectivamente tenéis acceso a las asignaturas, que estáis matriculados en ella, etcétera, etcétera, y tal como se os comentó en la jornada de bienvenida, pues si hay algún problema, intentar solucionarlo lo más rápidamente posible. De momento hoy voy a hacer una breve introducción de la asignatura, de la guía docente y de la metodología y rúbricas de evaluación, ¿de acuerdo? Y tenéis ya en abierto pues lo que se llama el proyecto cero, que podéis ir echándole ya un vistazo, que básicamente se trata de pues ir configurando el entorno de trabajo, nuestro framework, nuestro IDE para programar en Java, que concretamente pues es Eclipse, como podía ser cualquier otro. Aquí tenéis la guía docente. Bueno, tenéis un primer foro de novedades que no podéis escribir vosotros, sino que es el que se utilizará de forma sistemática en la asignatura, pues para hacer anuncios. Pues la próxima semana tendremos otra videotutoría o cualquier otro aspecto relacionado con la asignatura. Tenéis la guía docente, vamos a echarle un vistazo. Bien, de acuerdo, pues la guía docente tiene una parte, en principio, pues, que viene relacionada pues con todo con todo lo que es el programa oficial, el currículum, etcétera, etcétera, de la asignatura, porque al fin y al cabo pues este es un ciclo profesional que está homologado, pues sí tiene que cumplir pues una serie de requisitos, ¿no? Resultados de aprendizaje, actividades, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, la relación de contenidos y si acaso, de acuerdo, la primera parte importante, que es por lo que respecta a la planificación temporal. El curso se va a dividir en 4 bloques, ¿vale? Que más o menos, pues ocuparán estos intervalos de tiempo, ¿de acuerdo? Más o menos van a ocupar estos intervalos de tiempo, semana arriba, semana abajo. Es importante, sobre todo vosotros, porque sois alumnos semipresenciales, pues implicaros en ir cogiendo el cierto ritmo de trabajo. Yo sé que es complicado, yo también he estudiado cosas online y al final pues eso requiere cierta autodisciplina y sobre todo, y muy importante, pues cierta constancia, ¿no? Cierta constancia y no dejar olvidada la asignatura e ir un poco siguiendo la marcha y todas las actividades previstas. Tanto la planificación temporal y el otro aspecto importante, el sistema de evaluación y de calificación. ¿De acuerdo? El sistema de evaluación y de calificación. Sistema de evaluación y de calificación. Hola Manuel, de nuevo. El sistema de calificación.
El sistema de evaluación y de calificación, repito, que básicamente consta de varios apartados. Hay un apartado que se llama procedimental, ¿de acuerdo? Que tendrá que ver con un conjunto de proyectos, de programas que se propondrán para que se vayan haciendo a medida que va avanzando la marcha de cada asignatura. ¿De acuerdo? Programas que deberán ser hechos y deberán ser entregados. Hola Antonio, buenas tardes. Deberán ser hechos y deberán ser entregados en los plazos establecidos. ¿De acuerdo? Esta parte de proyectos, de programas, supondrá un 50% de la calificación de la asignatura. Después tendremos, entre comillas, después lo comentaré, un examen, una prueba individual. El ciclo, como digo, es homologado y existe y por lo tanto tiene la obligación de hacer evaluaciones presenciales, que como podréis haber comprobado en el calendario, la primera es en enero y la última ya y definitiva a finales de mayo, exceptuando la convocatoria extraordinaria. Los exámenes, entre comillas, también serán un programa que deberéis entregar y su evaluación supondrá el 20% de la asignatura. Hay otra parte que considero interesante, que se puso en marcha el año pasado por el profesor que daba esta asignatura, Paco Gómez, que además elaboró un material muy interesante que va a ser reaprovechado este año, que es lo que se llama actitud, producción y relevancia profesional. Es decir, su porcentaje es importante, es un 30%. ¿Qué supone este apartado? Este apartado lo que quiere, y por eso se le otorga ese porcentaje, es que os mostréis proactivos, que os mostréis activos en vuestro trabajo, que compartáis vuestro trabajo con el resto de vuestros compañeros, que entréis en los foros establecidos en cada uno de los temas o bloques y vayáis comentando cómo va vuestro trabajo, qué problemas tenéis, que os ayudéis unos a otros. Eso considero que es muy importante, ¿de acuerdo? Que abráis un blog, que en ese blog pongáis material relacionado con la asignatura, vuestras impresiones sobre la asignatura, qué consideráis que es fácil, qué es difícil, qué problemas tenéis para ir avanzando, que compartáis ese blog con vuestro compañero, que si encontráis, de acuerdo, referencias o maneras de solucionar algunos problemas que os aparezcan, pues los publiquéis en el blog y los compartáis también con vuestros compañeros, que tengáis una cuenta en GitHub en la cual compartáis vuestro código, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto, repito, es un 30% para que seáis proactivos, para que interaccionéis entre vosotros, para que no todo sea escribir programas y escribir código, porque después está comprobado que en vuestra futura proyección profesional el hecho de que mostréis en un momento en una entrevista de trabajo o mecanismos a través de los cuales se pueda comprobar que estáis activos en el mundo de la programación, que tenéis interés y que os interrelacionáis, es un aspecto que realmente es importante. Por último, de acuerdo, existe la posibilidad de que alguno de vosotros pues ya sepa programar, de que esté ya trabajando en esto, de que tenga experiencia en programar en Java y que a lo mejor pues esté realizando el ciclo porque necesita de alguna manera de tener un título o una capacitación profesional. No descarto tampoco la idea incluso de que alguno de vosotros sepa más que yo. Eso es algo que en el mundo de la informática y de la programación todo el mundo debe asumir. Nadie lo puede saber todo, absolutamente de todo, y en cualquier momento puede llegar alguien que sepa más que tú. ¿De acuerdo? Pues si alguien ya sabe de esto y sabe mucho y ve que todo lo que vamos a hacer le resulta excesivamente fácil o conocido, yo le propongo que ayude, ¿de acuerdo? Que ayude a sus compañeros, que entre en el foro, que resuelva las dudas, que ayude, ¿de acuerdo? Si hacéis esto, si alguien hace esto porque es capaz de hacerlo, porque sabe o porque avanza mucho más en la asignatura que el resto, pues esto le podrá suponer un bonus extra sobre la nota final. Yo he puesto un 10, pero en función de la actividad que hagáis, en este aspecto me lo puedo pensar y que sea incluso más. El hecho de que seáis proactivos. Porque al fin y al cabo, algunos de vosotros habréis programado ya alguna vez.
estaréis acostumbrados, más o menos, y otros no. Otros tal vez sea la primera vez. Disculpad un segundo, por favor. Perdonad la interrupción. Como decía, puede ser que algunos de vosotros sea la primera vez que os enfrentéis con programación. Habrá gente que le costará más, gente que le costará menos. Pero, en fin, mi intención es tener en cuenta vuestro esfuerzo y vuestra proactividad. Es decir, si a una persona le cuesta mucho y realmente no llega hasta el final en todo, pero muestra una actitud proactiva, se mueve en los foros de la asignatura, se mueve en su blog, etcétera, etcétera, y yo creo que esto es un aspecto que voy a considerar de forma importante. ¿De acuerdo? Este es el sistema de calificación. Un aspecto importante. Veréis, a medida que avanza la asignatura, que se fijan una serie de plazos para la entrega de los proyectos y de los trabajos. ¿De acuerdo? Intentad cumplir los plazos, por favor. Es muy importante. Puede haber un pequeño margen, una semana, en la entrega de los proyectos, pero si esto se retrasa mucho más, pues tendríamos que comentar ese caso para ver cómo lo solucionamos. Yo sé que esto es semipresencial y que puede ser que en algún momento alguno de vosotros tenga dificultades para seguir el ritmo de curso. Si es así, poneros en contacto conmigo e intentaremos encontrar una solución razonable y lógica para que podáis optar a superar la asignatura, ¿de acuerdo? Para que podáis optar a superar la asignatura, ¿de acuerdo? Pero no os olvidéis, lo que no podrá ser aceptable es que no entreguéis nada en todo el curso y que de repente, una semana antes de la convocatoria oficial del mes de mayo, entreguéis todos los proyectos y todos los trabajos para que sean revisados. Si alguien, por motivos justificados, ve que se va a retrasar en el ritmo de trabajo, nos tenemos que poner en contacto, tenemos que encontrar una solución que sea razonable, ¿de acuerdo? Que no implique desaparezco de la asignatura y aparezco al final, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta que esa solución, esa especie de entrega tardía de los proyectos y de los trabajos, pues sí que puede suponer el hecho de que no se pueda optar a la nota máxima, ¿vale? Esto es muy importante. No perded el ritmo de trabajo. Recuperaciones, no existen recuperaciones. Todas las notas se valorarán de acuerdo con los porcentajes anteriores, conforme se vayan entregando los diferentes trabajos y proyectos. ¿De acuerdo? Y, bueno, existe, obviamente, una convocatoria extraordinaria. ¿De acuerdo? Una convocatoria extraordinaria. La convocatoria extraordinaria implicará, pues seguramente, tener que entregar mucho trabajo en poco tiempo y la realización de una prueba individual específica para comprobar si realmente se han superado los mínimos exigidos en la asignatura. Una cuestión. Los proyectos de entrega obligatoria, que no sean los exámenes, y repito, los proyectos de examen no se podrán retrasar en el tiempo porque están muy delimitados por las convocatorias oficiales, ¿de acuerdo? Los proyectos entregables que no sean de examen se pueden trabajar en grupo, se pueden elaborar en grupo y se pueden entregar en grupo. En un grupo razonable de número de personas. Sé que sois alumnos de semipresencial y a lo mejor no es fácil poneros de acuerdo 2 o 3 de vosotros, no mucho más, para realizar ese trabajo. Pero bueno, existen mecanismos de contacto a través de Skype, etcétera, etcétera. Y en el caso de que algunos de vosotros os conozcáis
o decidáis en un momento determinado conformar un grupo de trabajo para realizar y entregar los proyectos, me lo tenéis que comunicar. Me lo tenéis que comunicar porque yo tengo que plantearos un mecanismo de seguimiento de ese trabajo en grupo para evitar que, o para comprobar que efectivamente todos los miembros del grupo trabajan, para comprobar que todos los miembros del grupo contribuyen de acuerdo a la realización del trabajo y sobre todo para evitar conflictos. Sabéis que a veces trabajar en grupo supone que 3 se juntan, 2 trabajan y uno no aparece y cuando llegamos al final, pues es que este no ha hecho nada. Ese tipo de problemas se han de evitar antes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna aclaración hasta el momento? Alex, si alguien quiere preguntar algo puede activar el micrófono, incluso la cámara y hasta lo veríamos. Creo que estáis escribiéndolo en el chat. Aunque no me llega nada. Vale. APR, de acuerdo, lo que llamamos APR, Manuel, perdón, Alex. Lo que hemos llamado APR, como os he dicho, quiero que mostréis una actitud activa. Por lo tanto, yo sinceramente en el APR lo que haría sería pues todas las semanas hacer una entrada en el blog, todas las semanas entrar en el foro. Es algo que tenéis que construir vosotros por vosotros mismos. Ahí tenéis mucha libertad. Tenéis mucha libertad, ¿de acuerdo? No es algo marcado. No es algo marcado. Quiero que os sintáis libres en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que quiero valorar en el APR es vuestra actitud activa, que se os note que estáis en contacto con la asignatura y que os movéis. Es un 30% de la calificación. Por lo tanto, moveros, porque es una parte importante de la calificación y creo que es la manera de que yo pueda medir vuestro interés y vuestro esfuerzo, que es algo que voy a considerar mucho, especialmente si hay algún caso que pues va muy atrancado, pero digamos que creo que esto es importante, porque al final programar no tiene muchos secretos, es tiempo, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y algunos llegan más lejos en poco tiempo y a otros les cuesta más. Por lo tanto, esta parte de APR, digamos que es la forma de medir la intensidad de vuestra conexión con la asignatura y con el trabajo. ¿Vale? De acuerdo. Bien, voy a continuar. Aquí tenéis, digamos, un resumen para intentar dejarlo más claro de cuáles serán los mecanismos de evaluación. APR. Lo que vamos a hacer para calificar vuestro trabajo, que no sea exclusivamente escribir código, es coevaluarlo. Es decir, ahora lo comentaré, pues cada uno de vosotros y yo, vosotros me enseñaréis qué habéis hecho, si tenéis un blog, si habéis participado en los foros. Os pediré, si acaso, un pequeño informe muy breve sobre vuestra participación, sobre vuestra APR en alguna actividad y valoraremos conjuntamente, cada uno de vosotros y yo, esa actividad, teniendo en cuenta pues la frecuencia de aportación, de la calidad de vuestras aportaciones, ¿de acuerdo? La interacción que habéis tenido con el resto de vuestros compañeros y esos informes periódicos que os pediré sobre vuestra actividad APR. Pequeños informes, 1 o 2 páginas.
En cuanto a los proyectos, y también para los exámenes, pues hay varios criterios, ¿de acuerdo? El primer criterio básico es que funcione, que el programa funcione. Aunque funcione feo, que funcione, que arranque, que haga algo, que os arranquen los programas. Segundo, la claridad y el orden del código. ¿De acuerdo? Los códigos de buenas prácticas de programación, que el programa esté comentado, que las variables sean fáciles de identificar, que leer código es muy complicado, es lioso, pues en cierta manera todo aquel trabajo que implique no solo que el programa funcione, sino que sea fácil leer el código y sea fácil pues entender que se ha hecho si otra persona lo ve. Por lo tanto, acostumbraros a cuando escribáis programas a comentarlos mucho, aunque sea en exceso, a decir en cada momento qué se está haciendo, etcétera, etcétera. Que el programa funcione, que arranque, que haga algo y que cuando se vea el código, de acuerdo, pues aquello esté bien estructurado, esté bien ordenado, las cosas estén donde más o menos deben estar, las declaraciones a un principio y correctamente comentado. ¿De acuerdo? Después hay un aspecto que es la exposición del programa y las preguntas que haga sobre él. Bueno, primera cuestión. Copiar código, todo el mundo puede copiar código. Y cuando hemos estudiado informática, y yo el primero, hemos copiado código. Nos ha puesto una actividad, he buscado en internet, pues aquí me la resuelven, copio y pego. Me junto con un compañero, nos ayudamos y al final lo sacamos. Mira por dónde, buscando en internet, he encontrado lo mismo que me ha pedido esta persona y copio y pego. Bien, eso lo hace todo el mundo, ¿de acuerdo? Reaprovechar código. Pero por favor, si reaprovechéis código, primero personalizadlo, ¿de acuerdo? Que no quede claramente, bueno, esto ha sido un copia y pega, lo personalizáis. Y segundo, el delito no es copiar código, el delito es copiar código y no saber qué está haciendo ese código. ¿De acuerdo? Por eso voy a plantear... A ver, esto no me baja. Que en las convocatorias de examen, en las convocatorias oficiales de examen, que una es en enero y la otra en mayo, ¿de acuerdo? En vez de haceros un examen, porque el examen será un programa, lo que os haré será una entrevista. El examen presencial en enero y en mayo será una entrevista. ¿Por qué una entrevista? No sé si me he echado un poco a la piscina, pero cuando uno va a buscar trabajo no le hacen un examen, le hacen una entrevista. ¿De acuerdo? No le van a hacer, ese buscar trabajo no os van a hacer un examen de programación. Y si vais a buscar trabajo y todo lo hemos hecho, ¿usted sabe hacer esto? Todos diremos sí, por supuesto, y después ya nos apañaremos a ver cómo salimos del atolladero. Pero sí que os harán una entrevista. Este examen, que será una entrevista individual con cada uno de vosotros, breve, repito, no es un examen oral. No es un examen oral. Para cada examen se tendrá que entregar un proyecto en el plazo estipulado. ¿Y qué será esta pequeña entrevista? Pues una primera parte en unos 5 minutos, como mucho, en las cuales pues vosotros me tenéis que mostrar vuestro trabajo. Cuando uno va a una entrevista de algo, lo primero que hace es entregar su currículum, explicar su trabajo, explicar qué ha hecho, mostrarlo brevemente. ¿De acuerdo? En esa primera parte de la entrevista, pues vosotros llegaréis con vuestro portátil y pues mira, este es mi blog, esta ha sido mi participación en el foro, comentaremos vuestro APR y, por ejemplo, pues de todos esos proyectos que habéis ido entregando, pues abriréis el Eclipse, ejecutaréis alguno, ¿de acuerdo? Mira, este es el proyecto que hice, así funciona, este también me funciona, etcétera, etcétera. Mostrad parte de vuestro trabajo. Y una segunda parte en la cual pues yo comentaré vuestro trabajo y os puedo hacer alguna pregunta. La pregunta pues simplemente lo que plantea es comprobar que todo aquello que me enseñáis, por ejemplo proyectos o programas, es algo que habéis hecho vosotros y que entendéis. Pues, por ejemplo, podemos abrir un programa y yo preguntaros, bueno, ¿qué hace este programa? ¿Cómo lo has estructurado?
¿por qué has puesto esta instrucción y no has puesto otra? O alguna cosa por el estilo. ¿Vale? Por lo tanto, repito, sé que puede parecer novedoso, es la primera vez que lo intento, pero quiero hacer en la convocatoria de examen este formato de entrevista porque realmente, repito, después cuando uno va a trabajar no le hacen exámenes, a no ser que esté haciendo una oposición, sino que le hacen entrevistas donde uno muestra su trabajo y contesta alguna pregunta sobre el trabajo hecho, más que nada para demostrar que efectivamente este es mi trabajo, oiga, y yo sé lo que he hecho en mi trabajo, lo bueno, lo malo, lo que me ha costado o lo que no me ha costado. ¿Queda esto más o menos claro? ¿Queréis alguna pregunta o alguna aclaración sobre el tema? Alex, Antonio y Manuel, todo claro. Bueno, me encanta. De acuerdo, que esté todo claro. Bien. Antonio, estás escribiendo. Perfecto. Repito, voy a valorar mucho que tengáis una actitud proactiva, que sigáis la asignatura, que la trabajéis, aunque en algún caso pues pueda resultar que al final pues hay gente que siempre le puede costar mucho. Para mí lo peor es no veros activos en la asignatura, no ver que tenéis un ritmo de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a continuar. Dicho esto, pues bien, tenemos ya o tenéis ya en la plataforma, digamos, lo que se llama el proyecto 00, ¿de acuerdo? Que lo que trata básicamente es de que configuréis vuestro entorno de trabajo, ¿vale? En principio tenéis una bibliografía, no es necesario que adquiráis ni que compráis ningún material. El curso está diseñado sobre los materiales que creo que son de muy buena calidad, repito, del profesor Francisco Gómez, que los implementó el curso pasado. En recursos y materiales, pues para empezar, pues tenéis aquí un documento que si lo abrís o habéis intentado abrirlo, ¿de acuerdo? Os lleva a un navegable en el cual hay que tener que entrar y en el cual digamos que va fijando cuáles son las referencias, los objetivos de cada uno de los temas y de los bloques. Es un documento navegable, ¿de acuerdo? Os va marcando un poco qué es lo que hay que hacer, cómo ir avanzando en cada una de las unidades. Tenéis vídeos de consulta, ¿de acuerdo? Vídeos de consulta que os pueden resultar útiles. Uno de los problemas de los vídeos de consulta es que las aplicaciones informáticas pues actualizan cada cierto tiempo y cualquier vídeo de consulta que se haga hoy puede quedar, entre comillas, pues un poco anticuado mañana, ¿vale? Y eso es así. Por lo tanto, uno es algo que a lo cual también un poco se tiene que ir acostumbrando, ¿no? A ir manejándose con las variaciones, ¿de acuerdo? Que tengan los diferentes programas porque se van actualizando. Pues bien, repito, aquí tenéis una guía de trabajo, unos vídeos de consulta. Y repito, el objetivo, digamos, de esta semana, la próxima, es que configuréis vuestro entorno de trabajo, que tengáis preparado el Eclipse pues para poder empezar a hacer programas y al mismo tiempo pues que podáis hacer un pequeño programa por defecto, ¿de acuerdo? Lo intentéis, que abráis vuestra cuenta en GitHub, que veáis cómo podéis compartir vuestro programa a través de GitHub, que es un repositorio de software. Ese es el objetivo del primer bloque. Empezamos esta semana, pues nuestro objetivo es ir configurando nuestro entorno de trabajo. Hay una pequeña actividad evaluable, ¿de acuerdo? Simplemente la pequeña actividad, pues, le echáis un vistazo, ¿vale? Es que
comencéis vuestra actividad APR, actitud, producción y relevancia profesional, y que hagáis un pequeño informe diciendo, pues he abierto un blog, ya he puesto algunas entradas, mira por dónde me he montado una cuenta de Twitter de la asignatura donde estamos colaborando varios estudiantes, he hecho un grupo de trabajo, etcétera, etcétera. Un pequeño informe. He puesto una fecha bastante flexible teniendo en cuenta que estamos empezando, que es, bueno, como muy tarde, el 11 de octubre, ¿de acuerdo? Subir este pequeño informe sobre vuestra actividad APR. Hay una fecha límite de entrega, digamos, dejando un margen de una semana para los más rezagados, pero por favor, muy límite, ¿de acuerdo? Y simplemente tenéis que entregar la actividad en el correspondiente apartado, agregando el documento pedido, ¿vale? Bien. Pues esto era básicamente lo que quería comentar, un poco presentar la asignatura, cómo se va más o menos a estructurar y a desarrollar, hacer hincapié en que voy a valorar mucho el hecho de que seáis proactivos y mantengáis un ritmo más o menos constante de trabajo, que sé que es complicado, porque sois alumnos semipresenciales, algunos estáis trabajando, etcétera, etcétera, pero intentad mantener un ritmo de trabajo en todos los aspectos de la asignatura, tanto en la entrega de proyectos como sobre todo en APR, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, id echando un vistazo al bloque 0, configurar vuestro entorno de trabajo, y mi intención es la semana próxima, a esta misma hora, pues hacer una nueva videotutoría para comentar lo que más o menos tendríais que tener ya prácticamente hecho en este proyecto 00 de hacer vuestro entorno de trabajo y abrir y dar paso al siguiente bloque para empezar ya, digamos, a, entre comillas, hacer programas. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, alguna aclaración, alguna pregunta? Ya sabéis que podéis en todo momento hacerla de forma asíncrona. Dime, Manuel. Veo que estás escribiendo un mensaje. No me llega nada. En la página principal de Florida ya hay subidas 2 actividades, pero no he visto ningún vídeo explicativo de cómo hacer ese programa. A ver, de momento, bien, de acuerdo, no te preocupes por eso, Manuel. Lo que pasa es que estas son las actividades programadas de entrega para el siguiente bloque. Lo que pasa es que el siguiente bloque ya lo tengo preparado, ¿de acuerdo? Pero en fin, y una de las finalidades de estas videotutorías, aunque algunas de ellas puedan ser breves, ¿de acuerdo? Es ir un poco pautando cierto ritmo de trabajo. De momento, creo que esta semana y hasta el martes que viene, configurad vuestro entorno de trabajo, configurad Eclipse, probad a hacer algún pequeño programa, ¿de acuerdo? Configurad vuestra cuenta de GitHub, abrid vuestro blog, empezad a escribir cosas sobre lo que habéis hecho, los problemas que os habéis encontrado, compartid algún pequeño programa en GitHub, configurad y familiarizados con el entorno de trabajo. Alex, mi intención es colgar el siguiente bloque la próxima semana, ¿de acuerdo? Quiero evitar, en fin, esta es la primera semana de clase realmente, por lo tanto, y es martes ya, y además, entre comillas, resulta que el jueves es festivo en Florida, curiosamente, pero en fin, para vosotros no, porque sois semipresenciales. Pero el siguiente bloque lo colgaré lo abriré a la vista la semana próxima.
De momento, si ya habéis configurado vuestro entorno de trabajo, ya tenéis vuestra cuenta de GitHub y ya lo habéis hecho todo, pues dedicaros estos días a vuestra APR. ¿De acuerdo? Dedicaros estos días a vuestra APR, movedla, abriros un blog, empezad a compartir recursos. Mira, he encontrado esta página para programar en Java que es fantástica, he encontrado estos documentos, etcétera, etcétera. No quiero colgar el siguiente bloque demasiado pronto. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta o alguna cuestión más? ¿De acuerdo, Manuel? De todas formas, repito, sed activos, lo digo no solo por vosotros que estáis aquí, sino por los que verán después la grabación, y intentad hacer un uso masivo de los foros, cualquier cuestión o pregunta que se plantee, ¿de acuerdo? Hacedlo, y además interaccionad con vuestros compañeros. La experiencia dice que cuando uno empieza a trabajar en un sitio, sea de lo que sea, lo que más se valora es que tus compañeros te ayuden, porque todos necesitamos ayuda en algún momento y todos, por lo tanto, debemos estar prestos a dar esa ayuda. Eso se llama aprendizaje cooperativo. No os encerréis, yo hago mis programas y no los comparto, al revés. Todo lo que sea compartir vuestro avance, compartir vuestro trabajo, no es negativo, es positivo. Es positivo porque digamos que es algo a favor de vuestra imagen profesional y es algo además muy valorado en el mundo de la programación, la gente que comparte cosas. Bien, por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta, no mucho más. ¿De acuerdo? Pues bien, recordad también si os conectéis en videoconferencia que tenéis la opción de hablar por el micrófono y de enchufar vuestra cámara y nos podremos ver, ¿vale? Ya que por lo menos vernos las caras alguna vez. Otra cuestión, se me ha olvidado. Si en algún momento del curso consideramos interesante hacer una tutoría colectiva presencial en Florida, porque haya un grupo importante de personas que así lo consideren, dejo que os autoorganicéis, pues la podemos establecer y la podemos convocar y podríamos vernos en Florida. Tal vez sí que es interesante que eso lo hagamos como mínimo, a lo mejor una vez, por ejemplo, después de la primera convocatoria de exámenes o antes de la primera convocatoria de exámenes. Os lo pensáis, ¿de acuerdo? Y lo iremos comentando. Por otra parte, sabéis que podéis consultar cualquier duda. Si en algún momento necesitáis o creéis conveniente alguna videoconferencia o videotutoría personal, se puede establecer. Intentaremos buscar un hueco, porque doy varias asignaturas y la verdad muchos huecos no hay. Y también, si en algún momento alguno de vosotros requiere de una tutoría presencial o personal, aunque en principio mis horarios de atención son viernes por la mañana, no pueden ser otros, lo siento, pues nos ponemos en contacto y quedaríamos en algún momento, que nos fuese bien a ambos, dentro de lo posible. Pues nada, bienvenidos al curso de programación y espero que lleguéis todos a buen puerto en esta asignatura un poco densa porque realmente es la que más carga tiene de trabajo en el primer curso.